Un gusto de saludarles una vez más. Un privilegio de que me puedan acompañar todos los días en las reflexiones que hacemos sobre diversos temas. Hoy día, como es mi costumbre, vi un canal en YouTube de noticias. Me gusta mucho porque dan una síntesis de noticias en 10 minutos. Suficiente para informarse de lo que pasa en el país, en España y en el mundo. Y de pronto me distraje haciendo otra cosa y continuó a otro video que yo no había planeado. Y de pronto me llama la atención que es un niño llorando. Un niño pequeño que no tendría más casi la edad de mi nieto, me calculo unos 7 u 8 años, y que va atravesando un puente mientras arrastra una mochila y llorando amargamente. Y no sabía de qué se trataba, y de pronto la periodista que está hablando nos habla de un niño que ha tenido que dejar a su padre a un costado del puente y va a encontrarse con otro familiar en el otro lado del puente. Un niño de la guerra, un niño de Ucrania. Se me partió el alma pensando en ese niño, pensando en las marcas que acompañarán a ese niño el resto de su vida. Porque si alguno cree que luego de acabar la guerra va a acabar el dolor de todos esos niños, de esos adolescentes que han enfrentado esa situación tan dramática que está ocurriendo hoy en Ucrania a consecuencia de un asesino que se llama Putin, está muy equivocado. Hice un pequeño rastreo en mi biblioteca buscando libros que me mostraran un poco las consecuencias del dolor y del horror. Y el primero que encontré fue un extraordinario libro, Agua fresca en los espejos, escrito por la psicóloga chilena Binka Jackson, que vive en Estados Unidos, una psicóloga que narra en este libro sobre abuso sexual infantil y resiliencia. Lo que el libro no dice en ninguna parte, que esta niñita a esta edad comenzó a ser abusada sexualmente por su propio padre y los amigos del padre. Y ese abuso continuó por varios años. El padre abogado, la madre médico, y no supieron enfrentar la situación. Y ella estuvo 15 años en terapia psicológica para lograr superar el problema. Y se convirtió en una de las mayores especialistas a nivel mundial en abuso sexual infantil. Tengo otros 2 libros, busqué algunos que estuvieran vinculados con enfermedades. Y este libro es uno de mis preferidos, del escritor Albert Espinosa, El mundo amarillo, donde él narra su historia como adolescente que enfrentó el cáncer y que estuvo casi 10 años entrando y saliendo de hospitales, y cuenta de una forma muy, muy lúcida todo lo que vivió y cómo enterró junto a algunas enfermeras y compañeros del hospital la pierna que le fue amputada para que pudiera sobrevivir. Y se ha convertido en un escritor aquí en España muy conocido, guionista de cine, de televisión, y además es ingeniero. Un libro luminoso porque nos habla del enfrentamiento, del dolor y del sufrimiento. Y encontré que lo leí hace varios años, Cartas desde el infierno, de Ramón Sampedro, un hombre que quedó parapléjico y que luchó durante años para que le permitieran practicar la eutanasia, porque vivía de una forma horrible, y escribió, en realidad, dictó este libro para que pudieran hacerse un poco la idea de lo que él experimentó. A consecuencia de este libro,
se hizo una película, Mar Adentro, donde se cuenta la historia de Ramón Sampedro. Está este otro, de uno de mis escritores favoritos, Boris Cyrulnik, La maravilla del dolor. Boris Cyrulnik es el mayor especialista a nivel mundial en la teoría del apego y del concepto de resiliencia, que de alguna manera él ha sido uno de los padres de esa idea. Y aquí narra cómo logró salir adelante siendo un huérfano de la Segunda Guerra Mundial, teniendo menos de 10 años, y cómo logró salir adelante con la ayuda de personas que colaboraron para que pudiera sobrevivir. La maravilla del dolor y las marcas que le han durado hasta el día de hoy. Y tengo otros dos libros muy duros. Uno escrito por Elie Wiesel, La noche, el alba, el día. Esta novela la leí hace años. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1970, fue quien creó el concepto holocausto para referirse al genocidio de los alemanes nazis, porque no todos los alemanes eran nazis, de la Segunda Guerra Mundial. Y en este libro narra su paso por campos de concentración, lo que él vivió y cómo se tuvo que reencontrar consigo mismo y aprender. Y en este, de un autor italiano, Primo Levi, si esto es su nombre, este es un libro que es parte de una trilogía, donde presenta también su tremendo dolor, sufrimiento al pasar por campos de concentración. ¿Qué tienen en común estos libros? Que toda la gente ha vivido situaciones tal como los niños de Ucrania y los niños que están sufriendo a consecuencia de esa terrible guerra iniciada por un país que, bueno, el país no, por un régimen autoritario, asesino y sádico que no tiene empacho en crear situaciones horribles en función de no sé qué. Tengo en mis manos otro libro, el de Ana Frank, el diario de Ana Frank, muy conocido, que narra la historia, el diario de una niña que vivió la Segunda Guerra Mundial. Todos los que trabajamos con terapia sabemos muy bien lo que significa vivir con el impacto del trauma, cómo los traumas nos acompañan el resto de la vida. Lo que están viviendo los niños de Ucrania es muy parecido a lo que han vivido niños de otros lugares como de Siria, niños de Afganistán, niños de Irak, etc. Yo no logro entender la locura humana de cómo los seres humanos perdemos absolutamente todo el sentido vital y todo sentido de humanidad y participamos en acciones que son sencillamente horribles. Y no solo participamos de esas acciones, sino que algunos simplemente lo apoyan. Y el apoyar acciones de este estilo simplemente es una acción absolutamente reprobable. Para quienes somos cristianos, estamos llamados a la paz. Ningún cristiano que se precie de cristiano puede seguir, apoyar, aunque sea mínimamente, a personas que han olvidado el sentido de la humanidad y que no entienden el valor de la persona humana. Jesucristo vino a morir por todos los seres humanos y no hay ninguna excusa para, a nombre de no sé qué, iniciar guerras como la que ha iniciado Putin, invadiendo a un país soberano, o lo que hacen en otros lugares, porque hay más de 50 conflictos en este momento en el mundo, algunos ya olvidados y que perduran por décadas y que siguen el mismo patrón. Personas con un poco de poder que se creen con derecho a imponer sobre otras personas. He mencionado varios libros, pero voy a recomendar uno.
de todos los que leí, este es un librito que podrían leer con sus hijos. Se llama Diario de Zlata. ¿Y quién es Zlata? Zlata es una chica que en la guerra de la ex Yugoslavia, de Sarajevo, vivió todo el entramado de esa situación horrible que ocurrió y que no hace muchos años, en esta situación en 1993. Y ella escribió un diario parecido al diario de Ana Frank, con menos desgarro, pero con la misma impresión de una niña que está comenzando la vida y de pronto ve que todo el entramado de su vida se le viene abajo. Y estas son las reflexiones que ella le va escribiendo a Mimi, que es su diario, y va contando las cosas que va viviendo, las cosas que va pasando y las experiencias que va experimentando a consecuencia de esto. ¿Alguna vez va a acabar esto? Yo espero que sí, y pronto. Quienes creemos en la segunda venida de Cristo, esperamos que Cristo venga pronto para que acabe con esta locura que crea niñas como Zlata, ese niño llorando, huyendo, arrancando, dejando a su padre. No tengo idea de qué habrá pasado con la madre, pero ¿cuándo los seres humanos vamos a aprender? ¿Y cuándo los cristianos van a aprender sobre la necesidad de no evangelizarse y aprender a llamar al mal con el nombre que le corresponde? Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.